llegada del verano, la Segunda Guerra Mundial entró en una fase muy positiva para los aliados en 1944. Tras el éxito en el norte de África a finales de 1942, la invasión aliada de Sicilia y el desembarco en Salerno en 1943, seguidos del ataque de Anzio en enero de 1944, las fuerzas alemanas estaban perdiendo su bastión italiano. Los rusos se estaban volviendo más poderosos en el este, acercándose cada vez más a Alemania desde la rendición de las tropas de Hitler en Stalingrado a principios de 1943. Incluso en el sudeste asiático, la batalla de los aliados contra los japoneses, parte del eje del mal de Adolf Hitler, cobraba impulso día a día. Y por supuesto, la audaz Operación Overlord, que había culminado con el desembarco del día D, el 6 de junio a lo largo de la costa de Normandía, había sido un triunfo que superó incluso los sueños más descabellados del comandante en jefe, el general Dwight D. Eisenhower. Curiosamente, Eisenhower nunca había prestado servicio activo, pero era un administrador magnífico muy admirado por todos los hombres a su mando, sobre todo por su carácter agradable y afable. El respeto y la confianza de las tropas eran de vital importancia para Eisenhower, porque sabía que, una vez iniciada la Operación Overlord, todos los soldados, marineros y aviadores, independientemente de su rango o experiencia, serían fundamentales para ganar la batalla de Normandía. Los aliados podrían haber tomado una ruta más corta hacia Francia, a través del Canal de la Mancha, desde Dover a Calais, pero deliberadamente eligieron una ruta diferente. De hecho, esto era precisamente lo que Hitler y sus generales esperaban, y los aliados hicieron todo lo posible para convencer al enemigo de que así era. El secreto era primordial, ya que el factor sorpresa era vital para que la Operación Overlord tuviera alguna posibilidad de éxito. Se puso en marcha una campaña concertada, la Operación Fortitude, para que los alemanes siguieran creyendo que la invasión tendría como objetivo Calais, y los acontecimientos pronto demostraron que había cumplido su objetivo. Adolf Hitler era plenamente consciente de que era inminente un ataque en el frente occidental, a través de Francia, pero a principios de 1944, el Ejército Rojo Soviético en el sur de Rusia le daba muchos más motivos de preocupación. Los nazis intentaron frenar la marea rusa construyendo grandes fortificaciones, pero los temores de Hitler de verse obligado a retirarse por los aliados en todos los frentes se estaban demostrando fundados. Además, los estadounidenses dominaban ahora el Pacífico frente a los siempre tenaces japoneses. Debido al enorme tamaño de la Armada de los Estados Unidos, a los japoneses les resultaba difícil asegurar las islas que habían conquistado anteriormente. Sin embargo, para los estadounidenses, la contención era la consigna durante esos meses cruciales de 1944, ya que hasta que Europa fuera liberada, tendrían que seguir luchando sin refuerzos aliados, mientras que el teatro de guerra europeo se convertía en el foco principal a medida que avanzaba la Operación Overlord. En las semanas posteriores al día D, la fuerza de invasión aliada avanzó de forma constante, liberando al pueblo francés, literalmente, pueblo por pueblo. La emoción iba en aumento, y tras tantos años de opresión nazi, los aliados recibieron la más cálida bienvenida por parte de aquellos a quienes habían liberado. En Gran Bretaña, la noticia del triunfante desembarco sin duda elevó la moral, pero para Adolf Hitler, al darse cuenta de que la batalla de Normandía se estaba perdiendo, era hora de tomar represalias. Hitler siempre había prometido al pueblo alemán que tenía un arma secreta, y con la rápida difusión de las noticias sobre los acontecimientos en Francia, necesitaba levantar la moral y reafirmar la posición de fuerza nazi.
El arma en cuestión era la bomba V1, cuyo nombre proviene de una palabra alemana que significa arma de venganza, y sin duda lo era. La eficacia de estas bombas radicaba en el hecho de que eran no tripuladas, básicamente un antecesor de los misiles de crucero, que podían lanzarse desde Europa continental a través del canal para atacar Gran Bretaña. Tras su lanzamiento, la precisa tecnología de piloto automático rastreaba con exactitud la zona objetivo donde debía detonar, y el daño que podían causar las bombas era terrible. Impulsada por una combinación de gasolina y aire comprimido, la V1 podía viajar a gran velocidad. El motor a reacción emitía un zumbido muy fuerte que pulsaba 50 veces por segundo, lo que le valió al V1 muchos apodos, entre ellos bomba zumbadora y Doodlebug, por un ruidoso insecto australiano. El sonido era lo suficientemente aterrador, pero cuando se silenciaba era peligroso, ya que solo quedaban unos 15 segundos antes de la gran explosión. Sin embargo, para Hitler y los desarrolladores alemanes del V había una desventaja importante. No había forma de saber con certeza si las bombas habían alcanzado sus objetivos. Mientras Londres era bombardeada sin descanso, se mantenía un muro de silencio, ya que la prensa no informaba de los devastadores impactos ni del número de víctimas, y se tomaban grandes precauciones para garantizar que las noticias del éxito del V no llegaran a Alemania. Es más, el espíritu indomable de los británicos, personificado por los londinenses, había sido un gran problema para Hitler durante todo el conflicto, sobre todo durante el bombardeo, y una vez más el gran público británico se mantuvo firme en su determinación de ver derrotado a Hitler. Se desplegaron más globos de barrera y se utilizaron aviones como el Spitfire para atacar a los V1 en el aire, derribando casi 2.500 de ellos. Pronto quedó claro que el arma secreta de Hitler no iba a ganar la guerra a Alemania, y además resultó ser extremadamente contraproducente, ya que los aliados se mostraron más decididos que nunca a hacer todo lo posible para poner fin rápidamente al reinado de terror nazi. Para los soldados británicos que luchaban en Francia, el temor por sus seres queridos en casa les empujó a esforzarse aún más para salir de las playas, y tras haber aprovechado la ventaja de sorprender a los alemanes, ahora era imperativo consolidar su posición. Irónicamente, los generales de Hitler seguían creyendo que el ataque principal se produciría a través de Calais y que la invasión de Normandía era un señuelo, pero los alemanes pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a una lucha por la supervivencia. El general Bernard Montgomery, que había desempeñado un papel fundamental al principio de la guerra, llevando a las tropas británicas a la victoria en la segunda batalla de El Alamein, antes de asumir un papel importante en la lucha por Europa, se encontró sin duda con una fuerte oposición nazi en el extremo oriental de las playas del desembarco del día D. Sus tropas sufrieron muchas bajas, y Montgomery se vio obligado a retirarse para replantearse sus tácticas. Reforzar la resistencia alemana en esta zona era crucial, ya que si Caen caía en manos de los aliados, el camino hacia París quedaría abierto. Sin embargo, el ejército de ocupación distaba mucho de ser fuerte, a pesar del aumento de efectivos, y parecía que operaba sin apoyo artillero coordinado, lo que sugería un fallo en las comunicaciones, lo que bastó para que los aliados continuaran su avance. Dado que más de 1 millón de soldados aliados habían desembarcado en Normandía a mediados de julio, Montgomery pudo mantener a los alemanes ocupados luchando en el noreste de Francia, lo que dio a los estadounidenses la oportunidad de avanzar más hacia el sur, y cuando Caen fue finalmente liberada el 19 de julio, los aliados se encontraban en una posición muy fuerte. Con un movimiento estratégico en pinza, los aliados rodearon progresivamente a los alemanes y los nazis poco pudieron hacer para mantener el territorio francés ocupado.
A medida que llegaban más tropas aliadas, los alemanes se vieron rápidamente superados en número y la retirada fue la única opción viable para Hitler y sus generales. Para empeorar las cosas para Hitler, la situación en el frente oriental se hacía cada día más difícil para los alemanes a medida que la operación Bagration cobraba impulso. Bagration era el nombre en clave de la operación ofensiva estratégica bielorrusa, cuyo objetivo era expulsar a todas las fuerzas alemanas de Bielorrusia, en el norte de Rusia, hacia Polonia, que había comenzado el 22 de junio y continuó hasta el 19 de agosto. Había 4 ejércitos encargados de llevar a cabo esta tarea, que consistía en el primer frente báltico y los primeros, segundos y terceros frentes bielorrusos. Esta misión, que más tarde se describió como la derrota más calamitosa de todas las fuerzas armadas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, resultó en la destrucción completa de los 3 componentes principales del grupo de ejércitos alemán de ocupación, a saber, el Cuarto Ejército, el Tercer Ejército Panzer y el Noveno Ejército. La velocidad a la que avanzó la operación fue notable, y para el 7 de julio, el Ejército Rojo había entrado en Lituania, en el sur de Rusia, y había logrado asegurar la zona para el día 13. Al final de la operación Bagration, las pérdidas alemanas eran tan grandes que ni siquiera el reclutamiento forzoso podía reemplazar a los hombres que habían muerto. El eje perdió unas 20 divisiones en total, y 50.000 alemanes fueron capturados y hechos prisioneros en la ciudad de Minsk, que era la última gran base alemana en territorio soviético, liberada el 3 de julio. Cuando el Ejército Rojo vio la devastación de los pueblos, donde gran parte de la población había sido asesinada o deportada bajo el brutal control de los nazis, hizo desfilar a los prisioneros alemanes por el centro de Moscú, antes de entrar en Polonia. Las estadísticas de Bagration son asombrosas. Las bajas alemanas totales, incluyendo los muertos, heridos y capturados, se estiman en 670.000, con más de 59.000 vehículos destruidos. No obstante, los soviéticos pagaron un precio muy alto, con hasta 60.000 hombres muertos, pero los rusos eran ya imparables cuando el Ejército Rojo entró en Polonia. Sin embargo, dado que el Ejército Nacional Polaco ya estaba luchando contra los alemanes en el levantamiento de Varsovia, esperaron en lugar de irrumpir en la capital del país. Cuando Alemania avanzó hacia Polonia, lo que desencadenó el inicio de la guerra en 1939, los nazis estaban seguros de que los rusos no los atacarían debido al pacto de no agresión que Hitler había firmado con Joseph Stalin. A cambio, Hitler había aceptado que los rusos se repartieran Polonia con Alemania, por lo que los ciudadanos polacos estaban deseosos de tomar las riendas de sus propios asuntos. El levantamiento de Varsovia comenzó el 1 de agosto de 1944, pocos días antes de que llegara el Ejército Rojo, con los polacos ansiosos por triunfar sobre sus opresores alemanes. Lamentablemente, simplemente no tenían la fuerza necesaria, y los alemanes lucharon con uñas y dientes para mantener su posición. Cuando llegaron los soviéticos, no se unieron a las líneas de batalla contra los alemanes, como se esperaba, y se detuvieron literalmente a pocos kilómetros de la ciudad. El levantamiento continuó durante 63 días, y la repentina parada del Ejército Rojo es un tema controvertido que los historiadores siguen debatiendo hasta el día de hoy. Se ha sugerido que el avance soviético desde Rusia había dejado al Ejército Rojo agotado y sin fuerzas para enfrentarse a los alemanes, mientras que otros argumentan que esto no fue así en absoluto.
es posible que Stalin ordenara la parada para que el frente interior polaco fuera derrotado, ya que sin duda se opondría al régimen soviético después de la guerra. Los soviéticos afirmaron que fue la falta de combustible tras la operación Bagration, lo que les obligó a detenerse a las puertas de Varsovia, pero es poco probable que alguien lo sepa con certeza. Al terminar septiembre, también terminó el levantamiento, y el 2 de octubre los polacos se rindieron a los alemanes, tras haber perdido 18.000 soldados, mientras que entre 120.000 y 200.000 civiles polacos habían muerto, la mayoría de ellos asesinados por las tropas alemanas. Tras la rendición, los nazis incendiaron la antigua ciudad, dejando solo ruinas para que los rusos tomaran el control cuando finalmente llegaron a Varsovia. Con los poderosos aliados rusos avanzando desde el este y las tropas estadounidenses, británicas y canadienses ganando impulso en Europa occidental, los generales alemanes sabían que se encontraban en una posición muy peligrosa. El comportamiento de Hitler era cada vez más irracional y sus síntomas de la enfermedad de Parkinson parecían aumentar. Los aliados estaban ganando la guerra de forma lenta pero segura, pero Hitler no solo tenía que temer a sus enemigos, ya que el 20 de julio de 1944 se produjo un intento de asesinato desde las filas de su propio ejército que además estuvo a punto de tener éxito. Desde hacía algún tiempo Hitler había hecho pocas apariciones públicas y de hecho estaba asistiendo a una reunión en su cuartel general de la Guarida del Lobo, en Prusia Oriental, en la que se discutía el deterioro de la situación militar en el frente ruso, cuando explotó una bomba que mató a 4 oficiales e hirió gravemente a muchos otros. Hitler sobrevivió, sufriendo solo heridas leves. Pero no fue obra de un solo alemán descontento, sino que hubo muchos más implicados, aunque la principal fuerza impulsora fue el coronel Klaus von Stauffenberg, uno de los hombres de mayor confianza de Hitler, que tenía un acceso privilegiado al Führer. Es interesante señalar que existía un movimiento de resistencia alemán que se remontaba al ascenso al poder de Hitler, y vale la pena examinar más de cerca los antecedentes de von Stauffenberg para descubrir cómo se produjo este extraordinario acontecimiento tras el día D. Von Stauffenberg provenía de una familia católica de alto rango, su padre era una figura importante en la corte alemana y su madre era condesa. Era el mayor de 3 hermanos y comenzó estudiando literatura, pero finalmente se decantó por la carrera militar. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, von Stauffenberg fue nombrado teniente y estudió armamento y transporte, pero formó parte de la primera división ligera alemana que invadió Polonia en 1939. En ese momento, von Stauffenberg era partidario de Hitler y consideró unirse al partido nazi, sobre todo porque el Führer había firmado un pacto con la Iglesia Católica. Sin embargo, como tantos otros tratados de Hitler, no tardó en producirse graves incumplimientos, y la Iglesia Católica comenzó a condenar la ideología nazi. La represión de la religión comenzó a intensificarse dentro del régimen nazi, pero fueron los judíos quienes rápidamente se convirtieron en el objetivo de Hitler. Fue el trato brutal de los nazis hacia los judíos lo que llevó a von Stauffenberg a cuestionar su lealtad a Hitler, especialmente después de un suceso que tuvo lugar entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. Conocido en la historia como Kristallnacht, que literalmente se traduce como Noche de los Cristales Rotos, este ataque contra los judíos fue una advertencia al mundo de lo que estaba por venir. Para la mañana del 10 de noviembre, los nazis habían asesinado a 91 judíos, deportado a unos 30.000 a campos de concentración y destruido más de 2.000 sinagogas. El antisemitismo era ahora una parte inherente de la ideología nazi, alimentada por el odio fanático de Hitler hacia los judíos, a quienes culpaba del declive económico de Alemania desde la derrota en la Primera Guerra Mundial. Von Stauffenberg sabía que esto estaba mal,
y cuando la violencia se extendió para incluir a cualquiera que estuviera involucrado en el movimiento bolchevique, sus alarmas ya estaban sonando. Hitler dio órdenes escritas de que cualquiera que mostrara una representación activa de la ideología bolchevique fuera asesinado inmediatamente, y muchos alemanes sensatos, incluido von Stauffenberg, apelaron contra ello. A medida que avanzaba la guerra, la opinión de von Stauffenberg sobre la conducta y las políticas nazis se deterioró y se convenció de que Hitler estaba corrompiendo el imperio alemán al acabar con vidas inocentes, y en 1942, von Stauffenberg sabía en su corazón que había que detener a Hitler y a sus secuaces nazis. En 1943, poco después de ser ascendido a teniente coronel de la 10ª División Panzer, el vehículo de von Stauffenberg fue bombardeado de forma por los británicos durante la campaña de Túnez en el norte de África. Tuvo la suerte de sobrevivir y estuvo hospitalizado durante 3 meses antes de ser enviado a casa para recuperarse. Las lesiones de von Stauffenberg eran graves. Había perdido el ojo izquierdo, la mano derecha y la mayoría de los dedos de la otra mano, pero estaba decidido a seguir siendo soldado. Sin embargo, fue durante su rehabilitación cuando Henning von Treschow, un oficial en activo pero conspirador de la resistencia alemana, se acercó a él. Consciente de las habilidades organizativas de von Stauffenberg y de su aversión al movimiento nazi, von Treschow le ofreció un puesto como oficial de Estado Mayor en el cuartel general del Ejército Nacional Alemán en Berlín para ayudar, cuando fuera necesario, en la lucha por derrocar a Hitler. Consciente de que sus heridas le impedirían asesinar a Hitler sin ayuda, von Stauffenberg aceptó el puesto. Von Treschow estaba convencido de que solo la muerte de Adolf Hitler detendría la tiranía nazi, y mientras los aliados cumplían con su parte avanzando hacia Alemania, la resistencia se preparaba para cumplir con su deber. El asesinato debe intentarse a toda costa. Lo que importa ahora ya no es el propósito práctico del golpe, sino demostrar al mundo, y para que quede constancia en la historia, que los hombres del movimiento de resistencia se atrevieron a dar el paso decisivo. Cuando von Stauffenberg se unió al movimiento, se habían elaborado varios planes para asesinar a Hitler y a sus altos mandos, pero por alguna razón siempre parecía salir algo mal. Finalmente, von Stauffenberg se dio cuenta de que, a pesar de sus heridas, podía acercarse a Hitler sin despertar sospechas, por lo que se ofreció para llevar a cabo el asesinato. Para entonces, el desembarco del día D había sido un gran éxito para los aliados, y el apoyo a von Treschow y a la resistencia alemana había aumentado, ya que se habían puesto en marcha planes para librar al mundo de Hitler y los nazis para siempre. El 11 de julio, von Stauffenberg asistió a una conferencia en el Berghof, la residencia de campo de Hitler en los Alpes bávaros, cerca de Berchtesgaden, llevando una bomba en un maletín. Un colega esperaba nervioso en un coche para escapar a que von Stauffenberg completara el asesinato de Hitler, junto con Heinrich Himmler y Hermann Göring, pero una vez más, no fue posible. Cuando von Stauffenberg llegó, se dio cuenta de que Himmler y Göring no estaban presentes, y tras una llamada telefónica a sus cómplices, se tomó la decisión de abortar la misión, y von Stauffenberg regresó a Berlín para volver a intentarlo otro día. Los conspiradores no perdieron tiempo en reprogramar la misión, y para el día 15, von Stauffenberg estaba listo con su bomba una vez más en el cuartel general de Hitler, en Prusia Oriental. La suerte volvió a serle adversa a von Stauffenberg, ya que Himmler no asistió a la reunión, y otro intento de asesinato fue abortado. Reunir a los 3 hombres en un mismo lugar y al mismo tiempo resultaba muy complicado, y los nazis empezaban a sospechar.
Se estaban produciendo detenciones y los conspiradores eligieron el 20 de julio, sabiendo que la rapidez era vital y que muy posiblemente sería su última oportunidad. En la mañana del 20, von Stauffenberg viajó desde Berlín al cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, armado con 2 bombas en un maletín, donde entró en la sala de reuniones según lo previsto, antes de la llegada del Führer. Con la excusa de cambiarse la camisa, encontró una pequeña habitación en la que activar los detonadores de lápiz con unos pequeños alicates. Al no tener mano derecha y solo 3 dedos en la izquierda, esta complicada tarea no fue nada fácil, y cuando un guardia llamó a la puerta para que se diera prisa en volver a la reunión, solo había conseguido activar una de las bombas. No había nada que hacer. Von Stauffenberg solo podía esperar que esa única bomba fuera suficiente. Poco después de las 12:30, von Stauffenberg colocó el maletín debajo de la mesa frente a él, y tan pronto como pudo, con Hitler en su sitio, salió de la sala con la excusa de una llamada urgente y esperó la explosión. Pero un rezagado a la reunión ocupó el asiento que von Stauffenberg acababa de dejar libre y casualmente dio una patada al maletín, alejándolo unos centímetros vitales. Cuando la bomba explotó a las 12:42 de la tarde, el desafortunado rezagado y otras 3 personas murieron, pero Hitler volvió a escapar de la muerte y fue uno de los menos heridos en la explosión, gracias a la protección que le proporcionó la gran mesa de roble macizo de la sala de reuniones. Von Stauffenberg, que estaba observando la explosión, estaba seguro de que nadie podía haber sobrevivido a la enorme detonación y regresó a Berlín convencido de que Hitler había muerto. Eufórico, von Stauffenberg se reunió con sus compañeros conspiradores, listos para tomar el poder en Alemania. Sin embargo, a las 7 de la tarde, la alegría se convirtió en desesperación cuando Hitler hizo una transmisión de radio en la que declaró: una pequeña camarilla de oficiales ambiciosos, sin escrúpulos y al mismo tiempo criminalmente estúpidos, conspiró para eliminarme. La agencia de noticias alemana añadió: el pueblo alemán debe considerar el fracaso del atentado contra la vida de Hitler como una señal de que Hitler completará sus tareas bajo la protección de un poder divino. La pequeña camarilla de la que hablaba Hitler era en realidad mucho más grande de lo que él podía imaginar, y cuando envió la orden de fusilar inmediatamente a von Stauffenberg, el oficial encargado de la tarea era él mismo un conspirador, y la orden no se llevó a cabo ni se transmitió. Pero la captura era inevitable y, antes de que acabara el día, von Stauffenberg y 3 de sus compañeros conspiradores fueron encontrados. A la 1 de la madrugada del 21 de julio de 1944, iluminado por los faros de un camión, von Stauffenberg, de 36 años, pronunció sus últimas palabras, que traducidas significaban: larga vida a nuestra santa Alemania, antes de ser fusilado. El hermano de von Stauffenberg, Berthold, junto con más de 200 conspiradores, fueron juzgados ante un juez y condenados a muerte. Ocho de estas sentencias, incluida la de Berthold, fueron supuestamente la muerte por estrangulamiento con una cuerda de piano colgada de ganchos para carne. Estos horribles asesinatos fueron supuestamente filmados y mostrados a los altos mandos de las Fuerzas Armadas alemanas para disuadir de cualquier otro intento de asesinato, ya que Hitler se volvía cada vez más paranoico y peligroso ante la perspectiva de que Alemania perdiera la guerra,
lo cual era más una cuestión de cuándo que de si. Mientras la batalla por Normandía se libraba durante todo el mes de junio y los rusos se acercaban cada vez más a Alemania, en el Pacífico los estadounidenses se habían dedicado a causar estragos. El objetivo eran las Islas Marianas, y la primera de ellas fue Saipán. Se derribaron cientos de aviones japoneses y los submarinos estadounidenses causaron importantes daños al torpedear los portaaviones japoneses. Los aliados obtuvieron la victoria y Saipán cayó el 9 de julio de 1944, seguida de la dimisión del primer ministro japonés, Tojo, solo 9 días después. Este había intentado ocultar los acontecimientos de Saipán, tratando de convencer a su pueblo de que los japoneses habían salido victoriosos, pero cuando la noticia se filtró, Tojo perdió toda su credibilidad. Los estadounidenses fueron implacables tras su victoria en Saipán, con una campaña para tomar las islas de Tinian y Guam, lo que lograron en agosto de 1944. Tras la humillación sufrida a manos de los japoneses en Pearl Harbor, los estadounidenses estaban ahora preparados para llevar la guerra al territorio continental japonés. Y a medida que avanzaba el verano de 1944, en el frente europeo los estadounidenses también estaban muy ocupados, ya que la ruptura de la cabeza de playa cobró impulso tras la liberación de Caen. Era el momento de que los aliados colaboraran estrechamente, y Montgomery esperaba que Eisenhower lo nombrara comandante de las fuerzas terrestres en Europa. Pero dado que los generales estadounidenses Omar Bradley y George S. Patton eran tan clave para la liberación de Francia como Montgomery, esto probablemente no iba a ser viable. Había habido antagonismo entre los generales estadounidenses y Montgomery desde el avance aliado en Sicilia, y Eisenhower sabía muy bien que sus compatriotas nunca aceptarían a Monty al mando. Además, ahora había un número proporcionalmente elevado de tropas estadounidenses luchando en Normandía, por lo que, lógicamente, lo más sensato era que un estadounidense asumiera el mando general. La solución obvia era que Eisenhower asumiera él mismo el papel, y para apaciguar a Montgomery, el primer ministro Winston Churchill lo ascendió al rango de mariscal de campo. Para Montgomery, la siguiente tarea tenía el nombre en clave de Operación Goodwood. Se puso en marcha el 18 de julio y su objetivo era minimizar la resistencia alemana a la Operación Cobra, que supondría la salida de la mayor parte de las fuerzas estadounidenses de la cabeza de playa y el cerco de los alemanes, creando el bolsillo de Falaise. Cobra debería haber comenzado también el 18, pero el mal tiempo, algo característico del verano de 1944, hizo que se pospusiera hasta el 25. Se dio luz verde a otra operación, cuyo nombre en clave era Atlántico, para asegurar la cresta de Verrières, un importante sector de terreno elevado al sur de Caen. La toma de esta zona no solo proporcionaría una excelente posición defensiva, sino que también abriría el camino hacia la ciudad de Falaise, a la que resultaba muy difícil llegar debido a la fuerte ocupación alemana de esta cresta estratégica. Cuando la Operación Atlántico fracasó en sus objetivos, se lanzó la Operación Primavera, y el general canadiense Guy Simonds recibió el encargo de Montgomery de diseñar un plan de batalla para tomar la cordillera. La fase 1 comenzó el 24 de julio. Los North Nova Scotia Highlanders lanzaron el ataque inicial contra la ciudad de Tilly-la-Champagne en las primeras horas de la mañana. Simonds había ideado una forma de reflejar la luz en las nubes para mejorar la visibilidad, de modo que los aliados pudieran ver las posiciones enemigas. Desgraciadamente, esto también significaba que los defensores alemanes de la cordillera podían ver a los canadienses, lo que dio lugar a una dura y encarnizada lucha. En la fase 2, los Calgary Highlanders se dirigieron a las ciudades y a otra cresta, y aunque también se enfrentaron a una dura resistencia alemana,
finalmente consiguieron asegurar la zona. Los contraataques alemanes tanto en la fase 1 como en la 2 fueron rápidos, con tanques Panzer avanzando contra los North Nova Scotia y los Calgary Highlanders, lo que obligó a los aliados a retirarse de las zonas que acababan de asegurar. El Black Watch se embarcó entonces en la tercera fase, con el objetivo de tomar la ciudad de Saint Martin antes de avanzar hacia la cresta de Verrières. Durante el día D y las semanas posteriores, el mal tiempo había favorecido a los aliados, convenciendo a los generales de Hitler de que la invasión no se produciría hasta que mejoraran las condiciones, pero este no fue el caso en la Operación Primavera. Los alemanes trasladaron su 9ª División Panzer SS a la zona tan pronto como les llegó la noticia de la Operación Primavera. El aplazamiento debido al mal tiempo dio tiempo al ejército alemán para reforzar la cordillera con otros 4 batallones de hombres. Los canadienses sufrieron terribles pérdidas. En esta fase pocos soldados sobrevivieron para contarlo, lo que demostró que, a pesar del éxito del día D, la batalla por Francia aún estaba lejos de ser un resultado cantado. Hubo que esperar hasta principios de agosto para que la zona alrededor de Caen quedara finalmente asegurada. Sin embargo, aunque la ruptura se producía lentamente, los aliados avanzaban, y el 15 de agosto se puso en marcha la Operación Dragoon, mientras los aliados se preparaban para realizar un desembarco anfibio entre las ciudades francesas meridionales de Toulon y Caen. Dragoon se había planeado inicialmente como Anvil, junto con la Operación Overlord, con tropas atacando desde el sur al mismo tiempo que los desembarcos de Normandía. La cooperación entre estadounidenses y británicos había sido crucial, pero no siempre armoniosa a lo largo de 1944, y Anvil había causado cierta división. Winston Churchill estaba convencido de que la guerra en Italia debía concluir rápidamente, manteniendo la presión hasta la captura de Roma, pero se tomó la decisión de iniciar los planes de invasión de Francia y se seleccionó la Operación Overlord. Pero mientras las playas de Normandía eran el objetivo, los estadounidenses también debían desembarcar en el sur de Francia, poniendo en marcha la Operación Anvil. Ambas misiones requerían buques de desembarco, LST, y Churchill pidió al presidente Roosevelt que transfiriera estos vehículos cruciales de la Operación Anvil a la Operación Overlord, pero los estadounidenses no estaban dispuestos a hacerlo. Esta disputa se prolongó durante algún tiempo, hasta que un ensayo para embarcar hombres y maquinaria en las playas británicas, como las 5 elegidas para el desembarco de Normandía, resultó desastroso. Como sabemos, los estadounidenses que se entrenaban para la playa de Utah, en Slapton Sands, en Devon, fueron atacados por lanchas rápidas alemanas desde Cherburgo, que alcanzaron directamente a 5 buques de desembarco y mataron a más de 700 hombres. Los buques de desembarco eran imposibles de reemplazar tan cerca del día D, por lo que se pospuso la Operación Anvil. Irónicamente, incluso después del éxito del día D, Churchill seguía oponiéndose a Anvil, argumentando que los recursos se aprovecharían mejor en los países de Europa del Este, donde consideraba peligroso que sus aliados rusos y Joseph Stalin ganaran demasiado poder. Aquí es donde se sugiere que proviene el cambio de nombre de la operación, con Churchill obligado a aceptarlo por los estadounidenses. Después de todo, Roma había caído en manos de los aliados a principios de junio, por lo que Churchill ya no tenía ese argumento, y tras el éxito de la Operación Cobra, que se debió en gran parte a la fuerza estadounidense, el primer ministro británico no tuvo más remedio que aceptar,
y Dragoon se puso en marcha el 15 de agosto. Con la participación de hasta 200.000 soldados estadounidenses, canadienses, franceses libres y británicos, los desembarcos tuvieron lugar en 7 zonas diferentes a lo largo de la cabeza de playa y fueron un gran éxito. Al segundo día, más de 94.000 soldados habían desembarcado y dado que se habían enviado tantos soldados alemanes a luchar al norte de Francia, la Operación Dragoon encontró poca oposición. La invasión se llevó a cabo con rapidez y eficacia y en solo 24 horas se avanzó 20 millas hacia el interior. Para la resistencia francesa, esta fue una noticia excepcionalmente buena, y para aquellos que luchaban en las calles de la capital del país, las esperanzas de una rápida liberación de París cobraron impulso. La resistencia francesa había nacido cuando se instauró el régimen de Vichy después de que Hitler invadiera Francia en 1940, y fue creciendo y organizándose a medida que avanzaba la ocupación alemana. El régimen de Vichy, que gobernó Francia durante la ocupación entre 1940 y 1944, y presidido por el mariscal Philippe Pétain, estaba controlado por los secuaces nazis de Hitler. Para los franceses, esto solo supuso un agravio más, y rápidamente surgió un movimiento de resistencia. Aún así, era extremadamente difícil para la resistencia movilizarse, ya que había estrictos toques de queda, y el gobierno de Vichy también utilizaba la censura y la propaganda para mantener el control sobre los enfurecidos ciudadanos franceses. Además, cualquiera que fuera sospechoso de formar parte de la resistencia era tratado con brutalidad. Y en 1943 se creó la Milice, el equivalente del gobierno de Vichy a la Gestapo nazi. La Milice fue responsable de la muerte de miles de compatriotas franceses durante el reinado del terror de Hitler. Hubo castigos colectivos y masacres sangrientas, e incluso en junio de 1944, con la liberación a la vista, los asesinatos continuaron. En un pueblo, donde se sospechaba la presencia de la resistencia, una división alemana de las SS asesinó a los 642 habitantes, desde bebés hasta personas de más de 90 años. Los hombres fueron reunidos y acribillados con ametralladoras, mientras que las mujeres y los niños fueron quemados vivos en la iglesia del pueblo. Pero cuando amaneció el 6 de junio, la resistencia francesa podía presumir de un ejército de unos 100.000 efectivos, listos, dispuestos y más que capaces de preparar el terreno y ayudar a los aliados en la Operación Overlord. La información militar que podían proporcionar era inestimable y, a la hora de llevar a cabo actos de sabotaje contra las redes eléctricas, de transporte y de comunicaciones alemanas, eran extremadamente eficaces. No es de extrañar que la resistencia quisiera liberar París lo antes posible, y el 19 de agosto comenzó un levantamiento. Aunque Eisenhower, como comandante aliado, pensaba que era demasiado pronto para entrar en la ciudad, le dieron un ultimátum que le obligó a cambiar de táctica. Charles de Gaulle, al frente de la Francia Libre con la segunda división blindada, amenazó con enviar a su ejército, por su cuenta si era necesario, para ayudar. Y cuando los rusos no intervinieron en el levantamiento de Varsovia, Eisenhower accedió a que los aliados le apoyaran. Los franceses libres lucharon ferozmente en la batalla por París, y para el 16 de agosto, la policía, los trabajadores del metro de París y el servicio postal se habían declarado en huelga. Para el día 20, el levantamiento estaba en pleno apogeo, con barricadas y trincheras por todas partes.
hombres, mujeres y niños ayudaban a transportar materiales en carros de madera para la resistencia y el espíritu patriótico iba en aumento. Tras un breve alto el fuego, ambas partes intentaron evaluar la situación. Los alemanes carecían de efectivos, mientras que la resistencia carecía de armas de guerra, que los nazis aún tenían en abundancia. El 22 de agosto, la batalla por París volvió a estar en pleno apogeo y la resistencia logró obligar a gran parte del ejército alemán de ocupación a retirarse. Enfurecido por ello, Hitler exigió que se causara el máximo daño posible a la ciudad, y Dietrich von Choltitz, el hombre al mando del ejército alemán en París, dio la orden de bombardear el Grand Palais. 2 días más tarde, la segunda división blindada de la Francia Libre se adentró en el centro de París, avanzando sin cesar, y el general Pierre Villot, comandante de la primera brigada blindada francesa, apeló al sentido de la decencia de von Choltitz con una observación redactada de forma sencilla. Estimo que, desde un punto de vista estrictamente militar, la resistencia de las tropas alemanas encargadas de defender París ya no puede ser eficaz. Para evitar un derramamiento de sangre inútil, le corresponde a usted poner fin a toda resistencia de inmediato. Hitler dio repetidas órdenes de no rendirse bajo ninguna circunstancia, y se le cita diciendo que la capital francesa no debe caer en manos del enemigo, salvo que sea completamente destruida. Von Choltitz tomó la difícil y valiente decisión de desobedecer estas amenazadoras órdenes y permitió que París fuera recuperada intacta por la Francia Libre. Charles de Gaulle pronunció un emotivo y extremadamente patriótico discurso ante el pueblo francés recién liberado, haciendo saber al mundo entero que nosotros, que hemos vivido los mejores momentos de nuestra historia, no deseamos otra cosa que mostrarnos, hasta el final, dignos de Francia. ¡Viva Francia! De Gaulle fue nombrado presidente del gobierno provisional de la República Francesa, que asumió el poder de inmediato. La liberación de París fue un acontecimiento clave en el camino de los aliados hacia la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y con el camino hacia Alemania ante ellos, la carrera por Berlín había comenzado. Los meses de julio, agosto y septiembre de 1944 fueron cruciales para los aliados. Tras los preparativos para el día D y los audaces y valientes ataques contra las fortalezas alemanas a lo largo de la costa de Normandía, quedó plenamente patente la verdadera magnitud de la tarea que se había emprendido. Tras el alivio de los acontecimientos del 6 de junio, los aliados tenían ahora que enfrentarse a una larga y dura avanzada por Francia para llegar a Alemania. Para Adolf Hitler, a pesar de que los acontecimientos sugerían que nunca podría ganar la guerra, la determinación de seguir luchando era tan fuerte como siempre, pero la capacidad del Führer para tomar decisiones racionales se estaba deteriorando, y sus propios altos funcionarios, entre ellos Hermann Göring, Heinrich Himmler y Joseph Goebbels, tenían serias dudas sobre la capacidad de Hitler para seguir liderándolos durante mucho más tiempo. Para consolidar su posición en Francia, los aliados aún tendrían que enfrentarse a muchos peligros, y mientras los rusos avanzaban hacia Berlín desde el este, los aliados occidentales tendrían que resolver cuestiones políticas con sus homólogos soviéticos, ya que estos también tenían Berlín firmemente en su punto de mira. Con el final de la guerra a la vista, los retos para el mundo libre eran tan grandes como lo habían sido en 1939, pero por fin parecía que las esperanzas y los sueños de una nueva era, libre de la tiranía de Adolf Hitler, estaban a punto de hacerse realidad.